Aquí estamos. Entonces, recuerden que José, ¿qué tal? Buenos días. Ya. Recuerden que nosotros lo que hemos visto hasta este momento es todas las herramientas que se pueden, las más habituales, que podemos utilizar para hacer análisis descriptivo de una variable. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos ese análisis, ¿cierto? Alan, ¿qué tal? Buenos días. Cuando el interés ahora son dos variables, pero no por separado, sino que dos variables de manera simultánea. ¿De acuerdo? Es muy habitual que nosotros en nuestra vida cotidiana, en general laboral, buenos días, no nos interesen las variables en forma aislada, ¿no? Si estamos analizando el precio de una, por ejemplo, de un instrumento financiero, no nos interesará solamente el precio, ¿no? También nos interesará a lo mejor su rentabilidad y ver que si realmente hay alguna relación entre una cosa y otra. La misma situación en las AFP con los fondos de pensiones, ¿cierto? ¿Qué rentabilidad da un fondo u otro? ¿Cierto? Entonces, claro, no interesa solo una variable muchas veces, sino que necesitamos complementarla con otras variables. Entonces, esa es un poco la mirada con la que vamos a presentar estas herramientas que nos ayudarán a valorar de manera simultánea cómo se mueven, cómo se comportan dos variables en su conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, al igual que en el caso unidimensional, nosotros tenemos tres formas de resumir la información. ¿De acuerdo? Esas dos formas, esas tres formas son las mismas que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Están los resúmenes tabulares a través de las tablas de frecuencia, los resúmenes gráficos y las medidas numéricas de resumen. Lo que pasa es que ahora el enfoque de todas ellas, ¿no? De todas estas formas de resumir información será de manera bidimensional. Entonces, el primer concepto que nos tenemos que traer cuando vamos a hacer análisis bidimensional es que nosotros tenemos siempre pares ordenados, es decir, cada variable viene como par ordenado, es decir, tienes un dato de X y tienes un dato de Y. ¿Qué significa esto? Que en una misma medición tienes el comportamiento de las dos variables. Por eso las podemos analizar en su conjunto, porque si vinieran por separado no sería posible juntarlas, ¿no? Necesito verlas cómo se mueven juntas. Entonces, si estamos hablando de precio, por ejemplo, y utilidades, entonces necesito el precio y la utilidad en un mismo periodo. ¿Se fijan? Para poder hacerlas comparables. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera cuestión que tenemos que tener clara. Los pares ordenados, que es cómo vamos a funcionar. Eso nos lleva también a, yo diría que tal vez geométricamente, a que tenemos dos variables que se mueven juntas y que por lo tanto, tanto gráficamente como espacialmente, tenemos que ver, ¿cierto?, esa forma en que se mueven juntas, ¿no? Es un poco la base de las herramientas que vamos a ver. Entonces, partamos por las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, en general, no son más que una generalización de las tablas de frecuencia que nosotros ya hemos visto. Entonces, estas tablas se llaman tablas de doble entrada y su nombre es porque las dos variables entran por cada una por la entrada que le corresponde. Entonces tenemos una variable X que es la que entra por la fila y una variable Y que es la que entró por columna. Luego entonces la mirada que hay aquí
dentro de esta tabla de frecuencias, que se llama conjunta, va a tener dos subíndices. Uno mostrará la característica o la categoría de la fila y el segundo subíndice mostrará la categoría de la columna. Por lo tanto, podremos de alguna manera asimilarlo a una matriz de datos. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a interesar siempre la frecuencia, porque claro, en la tabla se registra la frecuencia, pero nos interesa la frecuencia con la que se presentan ambas categorías de manera simultánea. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, vamos a registrar siempre en dos subíndices cada frecuencia, porque el primer subíndice muestra la categoría de la fila y el segundo la categoría de la columna. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el cuerpo de la tabla tiene esa estructura. Ahora, si nosotros sumamos a partir de... Marianela, ¿qué tal? Buenos días. Si nosotros sumamos, fíjense, todas las frecuencias para la primera fila, lo que tengo es esta sumatoria. Bueno, la nomenclatura simplemente dice N1 punto y significa que mantengo fija la primera fila, recuerden que el primer subíndice se refiere a la fila, y el punto me indica que estoy sumando a través de todas las columnas. Por eso esta sería N1 punto porque sería la suma para la primera fila a través de todas las columnas. N2 punto sería la suma de todas las frecuencias de la segunda fila a través de todas las columnas. ¿De acuerdo? Bien, si vemos ahora las frecuencias de las columnas, van a ser al revés, N.J. N.J significa que el punto ahora, como está en la primera posición, significa que sumaré a través de las filas y mantengo fija la columna. Por eso entonces N.1 significa que es la frecuencia sumadas todas las filas para la primera columna. N.2 sería la suma de todas las frecuencias a través de todas las filas para la segunda columna. ¿De acuerdo? Y por último, si sumamos todo a través de las filas y a través de las columnas, sería el n punto punto, que en el fondo es la suma total de las frecuencias. ¿De acuerdo? Esa es un poco la nomenclatura. A esta tabla de frecuencias le vamos a llamar de distinto nombre dependiendo del tipo de variable que tiene dentro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una distinción entre si las variables son cuantitativas o son cualitativas. Si las variables son cuantitativas, la vamos a llamar tabla de correlaciones, ¿cierto? O en general tabla de doble entrada. Y si son variables cualitativas, le vamos a llamar tabla de contingencia. ¿Por qué es importante llevarse con claridad el tratamiento que se hace con las tablas de frecuencia de doble entrada para variables cualitativas, que en el fondo son las tablas de contingencia? Porque después en las herramientas que vemos más adelante, inferenciales y multivariables, en el caso de estadística 2, la base es la tabla de contingencia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, a partir de esta tabla, que vamos a llamar ya la distribución conjunta, ya todo el mundo entenderá si decimos distribución conjunta, que se refiere a la tabla de frecuencias de doble entrada, ¿cierto? De contingencia si es para variables quali y de correlación si es para variables quanti. Entonces, aquí está el resumen de todos los conceptos que yo les he ido explicando, ¿cierto? Por si tienen alguna duda. Lo único nuevo tal vez es la frecuencia relativa, pero de nuevo no tiene nada porque ya la hemos visto en el ámbito unidimensional. Y entonces se calcula exactamente de la misma manera, ¿no? Es decir, estas frecuencias absolutas yo puedo transformarlas en frecuencias relativas dividiendo cada valor por el n total.
¿cierto? No hay ningún misterio. Perfecto. Ahora hay otro concepto asociado a esta distribución conjunta, que son las distribuciones marginales. Le vamos a llamar distribuciones marginales a la distribución individual de cada variable, sin importar lo que ocurre con la otra. Eso nos lleva entonces a las distribuciones que hemos visto unidimensionales, ¿verdad? Entonces, aquí podemos extraer, ¿cierto?, la distribución marginal a partir de la distribución conjunta. ¿Sí? Es decir, dicho de otra manera, toda distribución conjunta tiene dos distribuciones marginales, una para cada variable, que pueden ser aisladas y tratadas, como ya las hemos visto, en el ámbito unidimensional. ¿De acuerdo? Aquí está, entonces, se fijan, hemos extraído de la distribución conjunta la marginal de X, que corresponde a sus frecuencias, y la marginal de Y con sus respectivas frecuencias. Ahora, cuando extraemos las marginales, yo aquí sí puedo aplicar frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, ¿cierto? Cosa que cuando tengo la distribución conjunta no puedo. Es decir, no puedo registrar aquí las frecuencias acumuladas. ¿De acuerdo? Porque recuerden que aquí las frecuencias son conjuntas, ¿cierto? A diferencia de las marginales, que son frecuencias aisladas de cada una de las dos variables. Bien. Vamos a ver un ejemplo para que vayamos poniendo contexto. Entonces, en el ejemplo 25 dice, se tiene la distribución conjunta de las variables nivel de productividad, que sería X, ¿cierto?, que entró por la fila, e Y, que sería el número de licencias médicas que entró por columna. Eso respecto de 89 empleados de una empresa, y lo que vemos es la distribución conjunta de ambas variables. Entonces, veamos qué significa el 7. El 7, lo primero, identifiquémoslo con la nomenclatura de los subíndices, y es muy importante adecuarnos a ella lo más rápido posible. N22 significa que es la frecuencia absoluta de la segunda fila y la segunda columna, es decir, segunda fila que se cruza con la segunda columna, y ahí está la frecuencia, en este caso absoluta, ¿no?, que sería 7. ¿Podemos calcular la frecuencia relativa? Claramente, sería F22, perdón, que indica la frecuencia relativa de la segunda fila con la segunda columna. Entonces, esa frecuencia relativa, ya lo comentábamos antes, se calcula simplemente dividiendo la frecuencia por el total, y tenemos su representación relativa. ¿Cómo interpretamos esto? 7 de los 89 trabajadores de la empresa, ¿cierto?, que equivalen al 7,9%, tienen nivel de productividad 2 y han presentado 2 licencias médicas, ¿sí?, en un determinado periodo. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que interpretemos las frecuencias conjuntas, ya sean absolutas o relativas, recuerden que es porque tienen ambas características a la vez. Bien. Nos piden las distribuciones marginales, obtengamos las marginales de la conjunta. Simplemente estamos aplicando los conceptos que acabamos de ver. Entonces, a partir de la distribución conjunta, lo dijimos, podemos obtener las marginales, tanto absolutas como relativas. Entonces, vamos a extraer de aquí la marginal de X, que sería la marginal del nivel de productividad, que tenemos aquí. Y se fijan, viene la variable con su frecuencia marginal, ¿sí? Y ahora, a partir de allí, yo puedo calcular la frecuencia relativa, las frecuencias acumuladas, etc. Vamos a extraer de aquí, de la conjunta, la marginal de Y, que sería en este caso las licencias médicas, ¿cierto?, con sus respectivas frecuencias, ¿sí? Aquí las tenemos.
traspasamos aquí porque ya es marginal y a partir de allí puedo obtener la marginal relativa también. Y podría calcular las frecuencias acumuladas, cosa que ya sabemos en la conjunta no puedo. Entonces, respecto del número de licencias, ¿qué podemos decir? Aquí tenemos el número de licencias. Entonces, ¿qué es lo que resalta? Que está bastante equilibrado el número de licencias médicas, ¿se fijan? Levemente superior, ¿cierto? Que se presentan 3 licencias médicas, pero la diferencia tampoco es excesiva, ¿cierto? Entonces, lo que queda más o menos claro es que el número de licencias médicas presentadas, ¿sí?, está bastante equilibrado. ¿Qué significa esto? Que en los distintos periodos presentan tantas licencias médicas, digamos pocas como varias, ¿no? Entonces, esa cantidad, Paula, ¿qué tal? Esa cantidad de licencias está bastante repartida. Lo que sería contrario, por ejemplo, a si todo estuviera concentrado mayoritariamente en una licencia médica o en dos, diríamos que entonces, en general, en esta empresa suelen presentar pocas licencias. O por el contrario, si todo estuviera concentrado en 3 y 2, diríamos que en esa empresa en general tienden a presentar muchas licencias médicas, pero aquí está bastante equilibrado, ¿de acuerdo? Luego nos piden, ¿qué podemos comentar respecto del nivel de productividad? Respecto del nivel de productividad, se fijan que también hay un pequeño, diríamos, pequeñas diferencias, pero aquí ya se observa una tendencia, ¿sí? Es decir, en los niveles de productividad más bajos tienden a haber frecuencias más bajas y en los niveles de productividad más altos tienden a haber frecuencias más altas. ¿Qué significa esto? Que en general una gran parte de los trabajadores tienden a ser bastante productivos, pero hay un porcentaje, sería a lo mejor el 20%, si pensamos en niveles de productividad muy bajos, ¿cierto? Que son los que tienen menor productividad y a lo mejor con ellos habría que trabajar, habría que capacitarlos, habría que, ¿cierto?, intervenir de alguna manera para mejorar sus niveles de productividad. ¿No? Muy bien. La distribución conjunta entonces relativa simplemente a la distribución conjunta, cada frecuencia la vamos a dividir por el total para obtener, ¿cierto?, la distribución relativa conjunta. Ahora, observen que claramente las marginales relativas son las que teníamos aquí, ¿no?, antes. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a responder algunas preguntas. Lo primero, el valor 0,12, ¿qué significa? Significa que 11,2% de los empleados de esta empresa tienen nivel de productividad 3 y han presentado 2 licencias médicas. ¿De acuerdo? Es decir, solo un 11,2% cae en esta categoría de productividad habiendo presentado 2 licencias médicas. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje segunda pregunta, ¿qué porcentaje de empleados es muy productivo con 3 licencias médicas? ¿Quién responde primero? Perfecto, Ángela. Entonces, busquemos. Dice, es muy productivo, significa que estamos en niveles de productividad muy altos, es decir, 4, y han presentado en nivel 3 o mayor, no estoy mal, aquí,
¿Qué porcentaje de empleados es muy productivo con 3 licencias? Entonces, muy productivo significa categoría 4, cruzado con 3 licencias, entonces tenemos 3,4%. Perfecto. Tercera pregunta, ¿qué porcentaje de empleados está en el nivel 3 o mayor de productividad? ¿Quién se atreve? No importa si nos equivocamos. Aquí nos podemos equivocar en todo lo que queramos. Para eso estamos, para corregir. Nivel, entonces dice, está en nivel 3 o mayor de productividad. Entonces, si nos vamos a los niveles de productividad 3 o más, estaríamos aquí, ¿verdad? En amarillo. Por lo tanto, si sumamos esto, nos va a dar el 57,2% que nos dice Ángela. Muy bien. Y por último, ¿qué porcentaje de empleados han presentado 2 o más licencias? (79,8%). ¿Cómo ha salido eso? Pues como son 2 o más licencias, tenemos que sumar, ¿cierto?, los porcentajes, el 31,5 y el 36. ¿Sí? Entonces, 31,5 31,5 más 36 nos daría 67,5. ¿Dónde estuvo el fallo, Ángela? ¿Dónde estuvo el fallo para que fueras a sumar 79,8? Ah, claro. Ya, ya, ya. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, de esa manera se dan cuenta, ya podemos empezar a sacar información de esta famosa tabla de frecuencias de manera conjunta por un lado y de manera marginal por el otro. ¿De acuerdo? Perfecto. Siguiente ejercicio. Dice, se tiene la muestra aleatoria de 32 personas de una empresa a las que se les ha medido el número de retrasos que han tenido y el número de horas adicionales de trabajo en ese mismo periodo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el número de retrasos, ¿cierto? Corresponde a 4, 7, 11 o 13. Y luego tenemos el número de, el número de retrasos 2, 3, 5, 7. Y luego tenemos el número de horas adicionales de trabajo 4, 7, 11 y 13. ¿De acuerdo? Ahí están las categorías que son las que se han utilizado. Entonces, nuevamente, un segundo. Ya está. Entonces, vamos a interpretar, bueno, a identificar y luego calcular. N34. ¿Cuál sería N34? ¿Cuánto vale y luego qué significa?
Venga, Ronald, ¿puedes decirme qué significa el perdón, cuánto vale N34? Sí, Ángela, exactamente. Acuérdate que los subíndices son el primero es de la fila, el segundo de la columna. Por lo tanto, sería tercera fila, ¿cierto? Cuarta columna, es decir, N34 sería 5. ¿Qué significa eso? Significa que hay 5 trabajadores o 5 personas, ¿cierto?, que han tenido 7 retrasos en ese periodo y han realizado 11 horas adicionales de trabajo. ¿De acuerdo? N3 punto. Ronald, ahora sí, N3 punto. Juan José, ¿alguien puede decirme cuánto vale N3 punto? Carmen, 10, ok, veamos si es verdad. 3 puntos significa tercera fila sumada a través de todas las columnas. Entonces, tercera fila, sumamos todas las columnas, perfecto, 10. ¿Qué significa esto? Muy bien, Carmen. Significa que hay 10 empleados de los 32 que se están analizando que han hecho 11 horas adicionales de trabajo sin importar el número de retrasos que hayan tenido. ¿Se fijan? Por eso es una marginal. Bien, N.2. Bien, Ronald. N.2, 8. Veamos si es verdad. El punto significa que hemos sumado a través de todas las filas para la segunda columna. Segunda columna, sumamos a través de todas las filas y efectivamente 8. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Por lo tanto, ¿qué significa 8? Significa que hay 8 empleados, ¿cierto?, que han tenido 3 retrasos sin importar el número de horas adicionales de trabajo que hayan realizado. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera podemos extraer fácilmente información de esta tabla de frecuencias, tanto de manera conjunta como de manera marginal. ¿De acuerdo? Es muy importante identificar claramente, ¿cierto?, la composición, tanto conjunta como marginal. Vamos otra vez al ejemplo 26 para obtener sus marginales. Entonces, si vamos a obtener la marginal de la fila, ¿cierto? Recuerden entonces que en este caso eran las horas adicionales de trabajo, sería, cuando quiero sacar la marginal, me llevo la variable, o los valores que toma la variable, las categorías que tiene la variable, con sus frecuencias marginales. ¿Se fijan? Y a partir de allí puedo calcular frecuencias relativas, frecuencias acumuladas y hacer todo lo que hacíamos en el ámbito unidimensional. Y aquí tenemos la marginal, en este caso, de las horas adicionales de trabajo. Si quisiéramos obtener la marginal de la columna, que en este caso es el número de retrasos, ¿cierto? Lo mismo, llevo todos los valores que tiene la variable o sus distintas categorías y luego me llevo sus frecuencias marginales. Por lo tanto, luego entonces puedo tener sus frecuencias relativas y sus frecuencias acumuladas. ¿De acuerdo? Así uno podría empezar a sacar conclusiones respecto de la tendencia que tiene cada una de las variables, cuál es ese comportamiento, un poco pensando
en que al estar analizando dos variables, nos interesa saber, bueno, estas variables tienen algo que ver, tienen algún tipo de relación o son totalmente independientes, ¿no? Es la primera cuestión que debería surgir. Entonces, para eso tenemos una forma de deducirlo a partir de nuestra famosa tabla de frecuencias. Esta conclusión que podemos extraer a partir de las frecuencias dice lo siguiente, que si dos variables son estadísticamente independientes, entonces necesariamente la frecuencia conjunta tiene que ser igual al producto de sus respectivas marginales. Y eso es tanto en términos absolutos como en términos relativos. ¿De acuerdo? Veamos qué significa esto. Volvamos a nuestro ejemplo B6. ¿Sí? Entonces vamos a escoger una frecuencia en particular de la tabla de frecuencias de la parte conjunta, ¿cierto? Vamos a verificar si es que esa frecuencia conjunta es igual al producto de sus respectivas marginales para verificar si es que hay alguna relación entre el número de retrasos y el número de horas adicionales de trabajo que hace cada trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, yo he escogido 5, pero podríamos escoger cualquier otro. Entonces, 5 corresponde a M sub I J, ¿cierto? Estoy aquí. Me voy a traer un segundo. Esto es lo que vamos a tratar de confirmar. ¿Cierto? Voy a escoger una frecuencia conjunta y voy a ver sus respectivas marginales y si ambas coinciden, indica que esas dos variables son independientes. Ahora, si son distintas, reflejará una relación de dependencia, ¿cierto?, entre ambas variables. Entonces, he escogido 5, aquí lo tenemos. N34, por eso es importante saber identificar la posición, tercera fila, cuarta columna, esa es conjunta, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a sacar las marginales. Las marginales serían 3 puntos y punto 4. ¿Por qué? Porque si me voy hacia la fila, su marginal 10 corresponde a 3 puntos, ¿cierto? Que sería este. Y la marginal columna sería 9, que corresponde a punto 4. ¿De acuerdo? Entonces, si ejecutamos, la multiplicación de las marginales sería 10 por 9, 90, que es totalmente distinto a 5. Por lo tanto, al ser distintas, significa entonces que las dos variables que estamos estudiando son dependientes. ¿De acuerdo? O sea, el número de horas adicionales de trabajo tiene o guarda relación con el número de retrasos que tienen los distintos trabajadores. Es decir, al que falta más le dan más horas de trabajo, al que falta menos le darán menos. O no, ¿cierto? Es decir, yo con esto solo puedo valorar si es que hay una relación de dependencia, pero no tengo cómo saber qué tipo de relación es. ¿Sí? A más horas, a más faltas más horas o a más faltas menos horas. ¿La relación es muy fuerte o no? Entonces hay una serie de elementos o de aspectos de esta relación de dependencia que quedan en el aire, que no tengo cómo saberlo solo de esta manera. Por lo tanto, debemos buscar herramientas numéricas que nos permitan cuantificar esta relación y su magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí tenemos una moraleja muy importante, que nosotros a partir de la distribución bidimensional podemos obtener las distribuciones marginales, ¿cierto? Pero a partir de las marginales nosotros no podemos reconstruir la distribución conjunta. ¿De acuerdo? Bien. Esa sería entonces la forma de registro tabular y la forma de análisis tabular de las variables.
recuerden que es aplicable si son variables cuantitativas o cualitativas. Vamos al análisis gráfico. En el análisis gráfico, vuelvo a retomar, recuerden que teníamos pares ordenados. Si es que las variables son cuantitativas, el gráfico, y es el único gráfico que podemos hacer, es el gráfico de dispersión o diagrama de dispersión o nube de puntos. Este diagrama de dispersión, ¿cómo lo vamos a leer? Lo vamos a leer siempre en función de el sentido que tiene, ¿sí? Si tiene un sentido ascendente, entonces diremos que la relación que hay entre las variables es una relación positiva, es decir, en la medida que x aumenta y también aumenta, en la medida que x disminuye y también disminuye. Por eso es una relación positiva, se mueven juntas. A diferencia de si la nube de puntos dibuja una relación descendente, entonces indicará que se mueven al revés, ¿cierto? Es decir, en la medida que x aumenta y disminuye, y en la medida que x disminuye y aumenta. ¿Sí? Pensemos en una relación positiva. Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me caí? ¿Ahora sí me oyen? Ah, ahora sí. Sí, parece que me caí yo también. Ah, nos caímos todos. Ya. A ver, ¿dónde nos quedamos? Vuelvo un poco atrás sobre el gráfico de el diagrama de dispersión. Decíamos que a través de este diagrama podemos distinguir la relación que hay entre las variables, ¿cierto? Si la nube de puntos tenía un sentido ascendente, la relación era positiva; si era descendente, la relación era inversa, ¿cierto? Es decir, mientras x aumenta y disminuye y viceversa. Luego aquí teníamos una nube de puntos sin ningún sentido en particular, y por lo tanto esto manifiesta que las dos variables tienen una relación mínima, ¿cierto? Es decir, la relación que hay puede que exista, pero no es importante. Y aquí estábamos con que, se fijan, no hay un sentido claro, no es ni ascendente ni descendente, porque la relación es una relación cuadrática. Entonces, la moraleja que sale de aquí es que la relación que estamos valorando es siempre una relación lineal, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a valorar con este diagrama de dispersión. ¿Cuál es, si es que existe, la relación lineal entre esas dos variables? ¿Por qué es importante esta parte de la materia? Porque es la base, el análisis de las correlaciones es la base que ustedes tienen después para el curso de econometría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se tiene que llevar mucha claridad en cuanto al diagnóstico de la relación que hay entre las variables. Bien, vamos a ver un ejemplo. Ustedes después lo pueden, espero que lo hagan manualmente al principio, y después ya con Excel es muy simple. Representar gráficamente, en este caso era la cantidad de unidades vendidas de un determinado producto y su precio. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos los pares ordenados. Recuerden, hacen su escala. La escala tenía que tener entre un 20 y un 40% más del máximo valor para que no quede una escala demasiado exagerada, ¿cierto? Y guardando todas esos cuidados, el gráfico quedaría más o menos así. Entonces, ¿qué podemos extraer de este gráfico? Lo que podemos extraer es que la relación que hay es una relación inversa, claramente. ¿Cómo lo sé? Porque tiene un sentido descendente, ¿se fijan? Entonces, en la medida que aumenta las unidades vendidas, entonces el precio disminuye. En la medida que disminuye el número de unidades vendidas, entonces el precio aumenta. ¿Se fijan? Ahora, hay otro elemento de juicio que también podemos observar a través del diagrama de dispersión,
y que tiene que ver con la magnitud de la relación. Es decir, hay dos elementos a analizar. Primero el sentido, que le da un poco el signo, y luego la magnitud, que nos habla de qué tan fuerte es esa relación. Entonces, cuando la nube de puntos es muy estrecha, es muy homogénea, hablamos de una relación importante, de una relación alta, estrecha. En cambio, si la nube de puntos es muy dispersa, hablamos de una relación muy baja, numéricamente baja y muy prácticamente sin relación, ¿no? O sin relación importante. Entonces, cada vez que observamos un gráfico tenemos que indagar respecto de esos dos aspectos. Entonces, en ese caso podemos ver aquí, a pesar que es una muestra pequeña, la nube de puntos se ve claramente muy homogénea. ¿Qué significa esto? Significa que la relación parece muy estrecha y por lo tanto esperaríamos, ¿cierto?, que se muevan rápidamente. Me explico. Es decir, basta con que yo aumente o disminuya unas cuantas unidades vendidas como para que el precio se mueva. ¿Se fijan? Es decir, disminuyo la cantidad de unidades disponibles para la venta y necesariamente el precio va a aumentar. Entonces, la homogeneidad de esa nube lo que indica es eso, lo estrecha que están las dos variables relacionadas y por lo tanto que se mueven rápidamente, ¿no? Apenas una se mueve, la otra también se moverá rápidamente. Y ese es, en términos cuantitativos, el único gráfico que podemos utilizar, porque cuando las variables son cualitativas ya hemos visto los gráficos de barras, ¿de acuerdo? Por eso no volvemos a tocar el tema porque ya lo vimos. Vamos ahora con las medidas numéricas de resumen. Aquí vamos a volver a hacer la distinción entre si las variables son cualitativas o cuantitativas. Si las variables son cuantitativas, la medida numérica que vamos a utilizar se llama coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, R, ¿sí?, que pareciera es una R minúscula, ¿no? Entonces, este coeficiente de correlación es capaz de cuantificar la magnitud y el signo de esa relación. ¿De acuerdo? Entonces, este coeficiente se mueve siempre entre -1 y 1, lo que significa que en la medida que estoy más cerca de -1, la relación es inversa y alta, y en la medida que estoy más cerca de 1, la relación es alta pero positiva. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora puedo medir y cuantificar objetivamente tanto el signo como la magnitud de la relación y no quedarme solo con el aspecto gráfico, que a lo mejor puede ser un poco más subjetivo, ¿no? Bien, este coeficiente de correlación se calcula con cosas que nosotros ya hemos visto unidimensionalmente, que son las medias y las varianzas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, asumo que todo el mundo ya la sabe calcular sin problema. Entonces, el coeficiente de correlación se calcula como la covarianza, que es lo único nuevo que aparece aquí, y dividido por la multiplicación de las desviaciones de cada variable. ¿De acuerdo? Entonces, esta covarianza conceptualmente no es más que la varianza conjunta que tienen las dos variables. ¿De acuerdo? Ahora, como buena varianza, no la podemos interpretar. ¿Vale? Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿para qué sirve entonces si no la podemos interpretar? Nos sirve su signo, porque su signo es el que le da signo al coeficiente de correlación. ¿De acuerdo? Recuerden que las desviaciones son siempre positivas, por lo tanto, si alguien aquí puede ser negativo, es la covarianza. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo calculamos la covarianza? Fácil, aquí tenemos una fórmula alternativa que es bastante más simple. Paulina, ¿qué tal? Buenos días. Aquí está, la suma de la multiplicación de ambas variables dividido por n, que sigue siendo un promedio, ¿cierto?, menos la multiplicación de las medias. No es más que la misma fórmula que tienen aquí, pero desarrollada y por lo tanto mucho más fácil de aplicar. Entonces,
Ahora mismo vamos a ver una aplicación numérica, pero aquí tienen un resumen de la interpretación, lo que yo les decía recién. Se mueve el R entre -1 y 1, mientras más cerca de 1 estoy, la relación es positiva y más fuerte, mientras más cercana a -1, la relación es negativa más fuerte. Entonces, aquí tienen, yo diría que entre -0,6 y más 0,6, podríamos decir que son relaciones muy bajas en las que no es recomendable aplicar ningún tipo de modelo de regresión. Por eso les decía que es muy importante llevarse esto en la mochila del curso, porque después lo van a utilizar para econometría, donde estudian los modelos de regresión lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se sugiere? Estudiar variables que tengan relaciones por encima de 0,6. ¿De acuerdo? Ya sean positivas o negativas, pero que sean relaciones o correlaciones altas. Aquí tenemos el mismo ejemplo con el que habíamos hecho el gráfico para poder ejemplificar de alguna manera la forma de cálculo. Esto una vez lo hacemos a mano y después el resto de las veces usaremos el software o la calculadora. ¿De acuerdo? Ahora no nos va a dar tiempo, pero ya la próxima semana... no, les voy a subir una cápsula con el uso de la calculadora, espero alcanzar antes de irme mañana, para que la aprendan a usar. Y si no, la vemos la próxima semana. El objetivo aquí, ¿cuál es? Que vean al menos una vez cómo se calcula este coeficiente de correlación para que puedan interpretar un poco de manera más, con mayor propiedad, ¿no? Sabiendo qué es lo que hace este coeficiente. Entonces, la forma más simple, que es como la encontrarán en cualquier libro básico de cálculo de estas relaciones, ¿no?, lineales, o en cualquier video en la red, les van a presentar esta tabla, donde están las dos variables que estamos estudiando, luego están las variables al cuadrado y luego la multiplicación de ambas. ¿Se fijan? Entonces, después que tenemos todo esto hecho, sumamos. Y lo que nos va a servir son las sumatorias. Entonces, con estas sumatorias podemos calcular los promedios, ¿cierto? Dividiendo por 10 en este caso salen los promedios. Con los valores x cuadrado e y cuadrado podemos sacar las varianzas para obtener las desviaciones. Recuerden que la fórmula ya la vimos. Y con la sumatoria de x por y podemos obtener la covarianza, que es lo único que habíamos visto. Entonces, si calculamos la covarianza, se fijan, aquí está la sumatoria de x por y, que era 2364, la dividimos por n, que era 10, y restamos la multiplicación de los promedios. Todo eso nos va a dar una covarianza de menos 7,96. Por lo tanto, el número no me interesa, solo su signo. Entonces, yo con esto ya sé que la relación que hay es una relación inversa. ¿De acuerdo? No sé magnitud, pero sí sé que es inversa, ¿verdad? Lo que confirma lo que ya habíamos visto en el gráfico. Y luego ya podemos calcular la correlación. Simplemente covarianza dividido por la multiplicación de las desviaciones. Eso nos da un coeficiente de correlación de menos 0,943, lo que indica entonces que ya sabíamos que era negativa o inversa, pero ahora, como está tan cerca de menos 1, además podemos agregar que la relación es muy fuerte, es una relación muy estrecha y por lo tanto están altamente relacionadas. ¿De acuerdo? Era en el fondo lo que necesitamos diagnosticar. Lo de la calculadora ya se los he comentado. Y por último, que nos pilla el tiempo, están los dos indicadores que sirven para medir asociaciones entre las variables cualitativas. Este es el chi cuadrado y el coeficiente de contingencia. Parece muy fea la fórmula, pero en realidad es bastante más simple. Me la voy a traer para que podamos explicar rápidamente el funcionamiento. Estaba aquí.
Entonces, el ejemplo trata sobre algún iluminado pensó que había dos métodos diferenciados que podían ayudar a entender mejor a hombres y mujeres. O sea, dicho de otro modo, hombres y mujeres aprenden de manera distinta. Ese es el postulado de este ejercicio, ¿no? Se les enseñó a hombres y mujeres con dos métodos distintos y luego se evaluó el número de personas que obtuvo notas aprobatorias, ¿de acuerdo? Sobresalientes. Entonces, aquí está el registro. Entonces, lo que queremos saber es si efectivamente hay una relación o una asociación entre el método de aprendizaje o el método de enseñanza-aprendizaje y el sexo del estudiante. Dicho de otra manera, ¿es necesario enseñarles a hombres y mujeres con métodos diferenciados? Bueno, ya me imagino que saben la respuesta, pero la tenemos que confirmar. Entonces, la fórmula que dice, necesito esto que se llama las O sub i y las E sub i. No son más que frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Nos llevamos la tabla de frecuencias. Recuerden que esta es una tabla de frecuencias de doble entrada de variables cualitativas, que ya las hemos visto. Entonces, aquí tenemos las frecuencias observadas, ¿cierto? Que es lo que nos han dado en la muestra. Y a partir de las marginales obtenemos los valores esperados, ¿vale? Por eso se llaman observados. Los esperados se obtienen utilizando las marginales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, celda por celda de hoy, ¿no? Para la 1,1, ¿cierto? Para obtener el valor esperado 1,1, entonces usaremos la marginal fila multiplicado por la marginal columna y dividido por el total. Aquí lo tienen. Entonces, aquí está. Marginal fila, que era 80, multiplicado por la marginal columna, que era 75, y dividido por el total, lo que nos da para el N11 una frecuencia esperada de 40. ¿Sí? Lo mismo haremos con la 1,2 y lo mismo haremos con la 2,1. Pongamos el ejemplo aquí de la 2,1, porque la 1,2 es igual a la anterior, tiene el mismo total fila y el mismo total columna, por eso resulta 40 exactamente. Vamos al 2,1, sería total fila 70 multiplicado por el total columna 75 y dividido por el total, lo que nos da una frecuencia esperada de 35. Y lo mismo para el 2,2. Entonces con esto tengo los valores observados, tengo los valores esperados y entonces ahora ya podemos aplicar nuestro chi cuadrado. Entonces, ¿cómo funciona el chi cuadrado? Hace siempre, o considera siempre tanto el valor observado como el valor esperado. Entonces, según la fórmula, ¿cierto?, que presentábamos recién, cada valor observado al cuadrado, y va celda por celda también, 47 al cuadrado, por su respectivo esperado, que era 40, más 33 al cuadrado dividido por su esperado, que era 40. Vamos a la siguiente celda, 28 al cuadrado dividido por su esperado, que era 35, y por último, más 42 al cuadrado dividido por su respectivo esperado. Todo eso sumado, le damos n, que era 150, ¿cierto? El n total, el n punto punto, lo que nos da un chi cuadrado de 5,25. Entonces, lamentablemente, este chi cuadrado le pasa algo parecido a lo que pasa a la covarianza. Solo nos indica si es que hay o no asociación. O sea, me queda claro que hay una asociación entre las dos variables, pero no sé su magnitud. Es decir, no sé si esa relación o asociación es grande o no, y por lo tanto necesito un indicador que me ayude, y ahí es donde está el coeficiente de contingencia. Entonces, este coeficiente de contingencia se calcula con el valor chi cuadrado que nos ha dado y el n total, que era 150. Si aplicamos aquí la fórmula, verán que el coeficiente de contingencia da 0,184. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Dado que el coeficiente de contingencia
es un valor porcentual, nos permite analizarlo de una manera mucho más objetiva, porque yo ya sé que todo lo que esté cerca de cero es una asociación muy baja y lo que esté cerca de 1, que sería el 100%, es una relación muy alta. Entonces, en este caso, como la asociación que hay entre el método de enseñanza-aprendizaje y el género del estudiante es muy baja, muy cerca de cero, entonces sé que la asociación existe, pero es una asociación muy baja, ¿cierto? Preguntado de otra manera, ¿es necesario que le enseñemos de manera diferenciada a chicos y chicas? La respuesta debería ser claramente no. ¿Por qué? Porque no se van a producir diferencias, dado que ya hemos confirmado que su asociación es mínima. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tienen cómo cuantificar la asociación o relación, según si las variables son cuantitativas o cualitativas, entre dos variables. Por lo tanto, de manera bidimensional podemos estudiar gráficamente, tabularmente y numéricamente también. Es decir, tenemos todos los elementos ahora como para poder confirmar si efectivamente dos variables están estrechamente relacionadas y cómo es esa relación, ¿cierto? Y por el contrario, en el caso que no lo estuviera. ¿De acuerdo? Esa es entonces, ese es el análisis bidimensional. Con esto entonces damos por terminada la segunda parte de la unidad 1 y por terminada la unidad 1 en términos de materia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hoy día, al final de la tarde, según ya hemos hablado, quedará un poco para que trabajen, ¿cierto? El taller número 2, ¿cierto? De análisis bidimensional. Y por otro lado, el cuestionario. ¿Vale? Ahora el cuestionario considerará tanto unidimensional como bidimensional y estará también hasta la próxima semana en el fondo para que puedan ir estudiando. Entonces, si todo va bien, la próxima semana nos veremos y haremos retroalimentación de talleres y ejercicios que queden ahora en la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas, quejas, reclamos?